Leo, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, que viene en los próximos 30 días para Leo. Esta lectura es una lectura temporal, así que en el momento en el que la encuentres es el momento indicado para ti. Déjame en los comentarios saber si la lectura resonó contigo y si deseas hacer una lectura privada conmigo, agendar una lectura privada, lo puedes hacer a través de la plataforma de Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario. Vamos a ver, Leo, qué viene para ti. Saltaron dos cartas. Esta es la de la lealtad y la moralidad. Y esta carta creo que no le salió a nadie, es la de la salud y la vitalidad. Déjame sacar una más. Siento que tengo que sacar una más, Leo. Déjame sacar una más para Leo. Se voltearon dos. Éxito, humildad. Y esta es la de la buena fortuna y la abundancia. Esta tampoco me había salido. Bueno, te saqué cuatro cartas, estaba sacando una, máximo dos, pero salieron más, así que cuando salen me gusta tomarlas porque es un mensaje que tú sí o sí tienes que recibir. Estás en un proceso en el que quieres ser leal a ti mismo, Leo, en el que quieres decidir para dónde coger, qué hacer, quieres como cierto cambio, pero quieres ser leal a tus principios. Tal vez hay como un sueño que tú tienes frustrado, como haz de cuenta que tienes una carrera, pero tu sueño fue ser otra cosa, que eres administrador y querías, no sé, ser cocinero, cosas así y estás pensando en que tú quieres abrazarte a ese proyecto, a esa idea, a ese sueño y ser leal a eso que tú anhelabas. Tal vez tú no lo pudiste hacer en su momento porque no tuviste la facilidad económica, la disposición, la fuerza para decir yo quiero eso y tal vez luchar contra la gente que se opuso, pero en este momento está entrando tu energía como que vas a tener todos tus chakras alineados, un balance emocional, espiritual, mucha fortaleza, te vas a sentir muy bien físicamente. Esto es para los leos que resuene, que se sientan con mucha salud, con mucha energía, como listos para un nuevo comienzo. Es cuando te sientas en esa energía, Leo, de estabilidad, de vitalidad, de salud, de todo lo bueno que te sientas energéticamente, es el momento en el que vas a poder tomar esa decisión de hacer lo que tenías frustrado. No sé si tu hobby era cantar, cantas, y si es ser bailarín, te metes en algún curso, algo vas a hacer y te va a ir muy, muy bien. Es como que ese sueño frustrado que tenías te va a traer muchísima abundancia, abundancia económica, buena fortuna, dinero, reconocimiento, éxito, muchísimas cosas. Ten muy presente siempre manejar la humildad, Leo. Tú brillas sin necesidad de hacer nada. El sol ya brilla en ti, eres el signo que trae ese sol brillante, así que no necesitas brillar extra de lo que ya tienes. Pero ese sueño, tal vez puede ser que sea un sueño loco, ¿no? A veces los familiares le dicen a uno, no se vaya por ahí porque eso no da dinero, no sé, no sea youtuber porque eso no sirve, no sea cantante porque eso no es estable, cosas así. Es algo también muy holístico, muy que tú digas, no sé, que te gusten las cartas, que te guste ser famoso, que te guste cantar, que te guste bailar, algo creativo, algo por ese sentido, que nunca te dejaron llevarlo a cabo porque siempre te dijeron que no tenía futuro, que no era estable, que no era para todo el mundo, pero resulta que para ti sí. Todas esas actividades que son como de ser un centro de atención, de ser un foco, de ser inspiración, de que la gente te admire, de llamar la atención, para ti sí, todas esas actividades sí, porque tú tienes tu luz propia y todas esas actividades van a ayudar a que tú brilles aún más. Así que decídete a tomar esa alternativa, a empezar a hacer esa actividad que tú querías, ese sueño que no has podido realizar, porque te va a ir muy bien. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot. Tienes la carta del colgado. Vamos a ver qué más hay acá. Rey de espadas. 10 de oros, 5 de copas,
La reina de espadas, qué curioso, signos de aire, Géminis, Libra, 7 de espadas, vámonos acá, saquemos 2 más, los enamorados, 9 de espadas, bastantes espadas acá en la templanza. Bueno, los mensajes que te lleguen de esta lectura pueden ser de lo económico, de lo laboral, del amor, de lo que sea que el tarot quiera decirte referente a lo que viene para tu vida. Este mensaje que está entrando ahora es respecto al amor, para todos esos que querían escuchar sobre el amor, porque hay gente que también me escribe en los comentarios, no, yo no quería saber de esto, sino de otra cosa. Entonces, aquí va para los que querían otro mensaje adicional. En cuanto al amor, vas a concretar algo con la persona con la que estás. Si bien estás en un proceso como de indecisión, de preocupación, de angustia, de mucha reflexión, estás con una persona que es muy complementaria para ti. O sea, que estén estas dos cartas juntas es que ustedes son la mitad del otro. Una relación muy de almas gemelas, se complementan mucho, es tu otra mitad, piensan muy parecido, les gustan las mismas cosas, insisto, debe ser seguramente un signo de aire, un Libra, un Géminis, los tengo súper presentes ahorita, Libra y Géminis. ¿Qué pasa? Que te asusta un poco ver que son tan parecidos, ver que hay tanta afinidad, ver que hay tanta conexión, como que apenas se conocieron se dio ese amor así con mucha intensidad, con mucha pasión y a ti te dio tus sospechas. Para ti fue como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto es real? Esto es como muy intenso, esto es como que... Y tú vislumbraste como decir, ay, con esa persona a mí me encantaría tener una familia y tiene una estabilidad mental, emocional, económica, como que tú le viste mucho futuro. Pero, como buen Leo, con mucha precaución, has estado mirándole su pasado, si tiene alguna relación antigua, si tiene alguna persona por la que haya sufrido, si trae algún trauma, le has estado revisando redes sociales, has estado haciendo toda tu actividad de espionaje, te devolviste por allá 3 años de para atrás en las redes sociales a ver qué encontrabas, a ver qué pelo le encontrabas a la situación, a ver si había traiciones, si te estaba engañando, si tenía otra persona y no encontraste nada. Como que has hecho de todo para ver si te puedes ir por ahí o no. Y eso te ha robado un poco tu paz, eso te ha robado un poco tu equilibrio, tu centro, tu estar tranquilo o tranquila, Leo. Es como te obsesionaste un poco con esta persona, te obsesionaste un poco con decir eso de eso tan bueno no dan tanto como dicen aquí, eso no es tan positivo, eso, cosas tan buenas no existen, eso debe traer un trauma, eso debe traer una expareja por allá atada que, sí, y pues no encuentras nada y no encuentras nada y más preocupación te da, como que más dices, ¿será que esto es real? Pero sí es real. Hay mucha pasión entre ustedes, hay mucho amor, hay sobre todo mucha pasión. También hay cierta distancia, puede que ustedes estén separados, que haya distancia física entre ustedes o que la comunicación sea por internet o que estén en diferentes ciudades o algo así y que por tu trabajo, por tus cosas te hayas movido y hayas conocido a esta persona y esa persona haya sido como un despertar en tu vida, como un renacer, como un wow, una persona nueva, una persona encantadora, una persona hermosa, pero como que tú nunca contemplaste que fueran a darse las cosas con tanta fuerza. Mira, acá estás tú. Se dieron las cosas con muchísima fuerza, Leo, con muchísima velocidad que tú dijiste, yo no tuve que hacer nada. Si bien la fuerza es como esa persona que logra manejar la situación sin necesidad de controlarla ni a la fuerza, sino con ese amor, con esa compasión. Te impresiona ver que las cosas se dieron así. Es como se dio de una forma tan positiva, tan rápido, tan bueno, que desconfías, te da mucha desconfianza, pero mira, va a pasar un tiempo, va a pasar unos meses, oh, tienes 2 cartas preciosas acá, y las cosas van a avanzar, va a haber un movimiento, alguno de los dos, pensaría yo, la otra persona, toma iniciativa
y mueve las cosas con mucha fuerza. Esa persona va a decir, yo sí quiero estar con Leo, quiero que las cosas se den, quiero que las cosas se muevan y se te va a declarar. Así, muy directamente te va a decir, yo quiero tener una relación contigo, Leo. Yo quiero que tengamos algo serio, ya no que salgamos más así, andar de cojitos de la mano y que no seamos nada formal. No. Te va a decir, yo quiero que tengamos ya un noviazgo, yo quiero que tengamos una relación y que esa distancia que hay entre nosotros se separe. O sea, o vente a donde yo estoy o yo me voy a donde tú estás, pero no quiere esa persona seguir como anhelando qué va a pasar y anhelando dónde estás y la distancia. Y tienen el sol, más arcanos mayores, tienen el sol, es como si es una relación que tiene futuro, si es una relación positiva, es una relación que tiene mucha luz para brillar, que si bien tú has tenido tu desconfianza, que si bien tú has tenido tu angustia, tus preocupaciones, mira aquí, él piense y piense y repiense qué hacer, es una relación muy bonita, es una relación que te puede dar estabilidad emocional, económica, un muy buen balance, es una persona que te puede estar apoyando para que logres ese éxito de esa otra actividad que tú quieres. Es más, puede que hayas conocido a esta persona en ese hobby o en esa situación frustrada que quieres hacer. Si era, no sé, en un karaoke cantando, te encontraste en ese bar al que tú fuiste, conociste a esta persona referente a ese hobby que tú quieres, a esa actividad que te gusta, por ese sentido la conociste o lo conociste. Entonces, por más de que tú sigas intentando buscar como una excusa para decir, no, las cosas no van a funcionar, eso no se va a dar, esa persona me está engañando, no hay una razón para que tú lo dudes. Y cuando esta otra persona que está esperando por ti se cansa de esperar, de decir que algo pase, a ver si algo se mueve, esa persona se va a cansar de esa situación y muy abiertamente te va a decir, bueno, ya, formalicemos, ya este vaivén, ya no más. Algo que a ti te puede estar preocupando mucho es esa distancia física y que tú puedas estar anhelando tu pasado. Te puede estar angustiando el alejarte de lo que tú conoces, el irte a otro lugar por esta persona y que puedas quedarte anhelando tu pasado, que puedas quedarte anhelando tu antiguo hogar, tu antiguo trabajo, tu antigua vida. Pero tienes demasiadas cosas buenas, o sea, que tengas el sol es que lo tienes todo para hacerlo. Cuando a uno le sale el sol en una pregunta, a veces cuando uno hace preguntas ya personalizadas de sí, no, qué va a pasar y te sale el sol es como un sí, sí hazlo, sí, por ahí es, tienes todo el camino libre para que las cosas triunfen y se den. Entonces yo te diría que está muy de la mano esa buena fortuna y esa abundancia que vas a tener respecto a la actividad paralela que quieres realizar en tu vida y te va a dar mucha abundancia económica, pero también este éxito lo vas a tener en todos los aspectos de tu vida, en el amor, en la riqueza, en la abundancia, en el reconocimiento. Para ti es importante este reconocimiento, el que te vean, el que estés en ese foco de atención y digan, sí, Leo se lo merece, Leo luchó para esto, tiene razón de ser, tiene que triunfar porque esto es sí o sí para Leo. Y es justo que ya te toque, es justo que ya seas de los que tienen que brillar, de los que, o sea, tú has venido manejando un perfil relativamente bajo para lo que hay, los perfiles que maneja un Leo y ya llegó el punto en el que te dijeron, bueno, ahora sí vas a hacer ese centro, ya llega la justicia de esta situación, vas a encontrar una buena persona y vas a poder triunfar en la actividad que tú querías, vas a poder ser muy bueno en lo que tú querías hacer. Se me viene mucho a la mente lo de ser cantante o lo de hacer algo en internet. Déjame saber en los comentarios si resuena contigo. Pero, por ejemplo, si eres cantante y quieres cantar y empiezas a cantar en bares o cosas así, te va a ir muy rápido, te va a ir bien muy rápido, te van a empezar a llamar, que vayas a otros bares, que hagas presentaciones, que en matrimonios, que cosas así. Y por eso vas a empezar a escalar y a escalar muy rápido. Si es, por ejemplo, que quieres, no sé, abrir tu canal de YouTube, ser youtuber, hacer cosas por internet, algo que tenga que ver con tecnología, también te va a ir muy bien y vas a escalar de una forma muy rápida, como que mucha gente puede haberse demorado muchos meses en crecer o años en lograr, no sé, una buena audiencia o unos ingresos, pero para ti, como tienes esta luz para esta situación, va a ser así.
O sea, en un abrir y cerrar de ojos que tú inclusive vas a decir, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no me atreví a hacer esto antes? O puedes fusionar las dos cosas, que quieras ser cantante, haz videos y súbelos a una red social o abre tu canal de YouTube o algo así. Muy sobre ese tema de tener una cualidad especial, diferente, que no todos podemos hacerlo. Ven, te digo los signos que están acá presentes, que a veces se me olvida y en los comentarios se me quejan al respecto. Tienes acá Géminis, tienes a Sagitario, tienes a Escorpio, tienes a Libra, tienes a Leo. Y puede ser Virgo también. Bueno, eso es todo por hoy, Leo. Espero que te haya gustado la lectura, que te sirva como una guía, que te ayude a tomar muy buenas decisiones y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.